ser empático realmente, colocarse en el lugar del otro, te va a pedir que rompas un poco con tu lógica, con tus criterios, con lo que tenés aprendido, con lo que crees que está bien. O sea, no es solo la voluntad de querer ayudar, sino también tiene que ver con el modo en que lo haces. ¿Dónde te colocas cuando decidís entregarte por el otro o abordar una realidad o involucrarte con un conflicto, con un problema? Tiene que ver con eso, con querer ayudar. Hay que aprender cómo hacerlo. Bueno, hola, soy Diego Bustamante, soy emprendedor social, soy de Buenos Aires, tengo 40 años. Hoy actualmente soy director ejecutivo y presidente de Patapila, una ONG que fundamos en el 2015 con la vocación de acompañar y de estar presente para los procesos de las comunidades en el norte de Argentina. Y por algunas vueltas de la vida podemos decir que terminé siendo también tutor y padre de 7 hermanos, de 7 chicos santiagueños que adopté y me adoptaron hace 5 años. Pero bueno, antes de meterme un poco en esta historia, sí quiero aclarar una cosa, que es esta. No soy un ser de luz, ¿ok? Esto no es la historia de ser un ser de luz o de ser un hombre especial o de colocarse en un lugar frente a los otros de solidaridad o de bondad, sino que tiene más que ver con haber recorrido un camino, con haberme animado a hacerme hace ya mucho tiempo algunas preguntas, de esas preguntas que un poco todos los seres humanos nos hacemos y que tiene que ver con quién soy, quién verdaderamente soy, cuáles son esos deseos más profundos que tengo, en qué quiero invertir mi tiempo, mi vida, en qué la quiero gastar, a quién se la quiero entregar. Son preguntas por el sentido de la vida, digamos. Esas preguntas que son grandes y que no suelen contestarse por entero, sino que en el camino de la vida uno va dilucidando pinceladas por ahí de esa respuesta y que tiene mucho que ver con ponerse en movimiento y con animarse a que esa pregunta también te incomode y te interpele. Yo soy de Buenos Aires, vengo de una familia numerosa de 7 hermanos y de muy chico me pasó algo en la vida importante y para mí trascendente, que es cuando tenía 6 meses mi mamá se murió de cáncer. Y siempre digo que en algún punto me tocó venir a la vida haciendo experiencia del dolor, haciendo experiencia del vacío, sintiéndome también en algún sentido un niño abandonado. Por lo que en la adolescencia me costó un poco encontrar mi lugar en la vida, en el colegio, en los amigos. Cuando terminé el colegio me anotaba en carreras, no las podía sostener, me cambiaba de carrera, buscaba mucho, cambiaba de trabajo, cambiaba de grupo de amigos, cada 2 años cambiaba de grupo de amigos. Me pasaba que buscaba mucho, pero me costaba comprometerme con el otro, con los otros, con mi familia, con las cosas. Incluso me dediqué durante 10 años al arte, a la actuación. Eso me llevó a vivir a México, empecé a hacer comerciales, teatro, presencias, fotos. Volví a la Argentina, incluso hice una novela en Canal 13, en Polka. Sí, ese soy yo el que está ahí. La novela del mediodía. Bueno, todo eso tenía que ver con buscar mucho, pero la pregunta por el sentido de la vida me acompañaba y se sostenía. Por el sentido de la vida y también por mi identidad, por quién era yo, por quién quería ser. Entonces decidí salir a buscar ayuda. Ahí fue que me metí en los franciscanos, me metí de lleno con los hermanos franciscanos, los frailes. Empecé un tiempo de hacer un primer año que me acuerdo que hacía todos los fines de semana un retiro de silencio de 3 días. Y en ese silencio y en permitir vaciarme un poco y escucharme, empecé como a también empezar a poner en palabras lo que me pasaba y empezar a poder compartirlo
y también darme cuenta que necesitaba de un otro que me escuche. Y ahí empecé a sacar y a destapar un par de ollas, por lo que empecé una terapia. Y siempre me acuerdo que el primer día que fui a esa terapia y que le conté a mi psicólogo lo que me pasaba, lo que sentía, pero también a lo que aspiraba y a lo que quería lograr, me dijo: pibe, vení 3 veces por semana. No solo porque estaba tan jodido, sino también porque yo tenía muy claro que me merecía la pena vivir la vida con intensidad y ser feliz y hacer algo que valga la pena con mi tiempo. Pero ¿qué pasó? Cuando empecé a adentrarme en ese proceso que tiene mucho que ver con uno, ¿no? Con tu vida, con tu historia, con lo que te pasa, con lo que te duele, con lo que te pasó, con qué hiciste con eso que te pasó, y eso que uno se va construyendo como puede en la niñez y en la adolescencia. Empezar a meterme a mí ahí, me empezó a pasar que empezaron a aparecer ¿quiénes? Los otros. Empezó a aparecer el otro en mi vida. Y ese otro, llamativamente, empezó a ser cada vez más gente en situación de pobreza, hogares de niños que yo visitaba, las salidas al barrio con los hermanos, gente que yo visitaba en situación de calle, encuentros con ese otro que me iba haciendo de espejo. Y cuando uno empieza a compartir y abrirse de a de veras, o sea, de adentro, te empezás a hacer espejo un poco. Y tu dolor le habla al otro, el dolor del otro te habla de tu propio dolor, y la esperanza del otro también te viene a regalar la expectativa de esperar algo mejor para vos, y te empezás a hacer preguntas y empezás a caminar. Y te das cuenta que no sos el único que sufre, el único que le pasan cosas. Y todo ese proceso con el otro a mí me fue animando a descubrir un nuevo Diego también. Y un Diego que tenía ganas de pasar a seguir empujando la vida y proponiéndome cosas. Hasta que conocí el norte. Y ahí todo empezó a tener mucho más sentido para mí. Al principio, obviamente, en uno de esos viajes me choqué, por así decir, con una realidad que como argentino, y un argentino más adolescente y de Buenos Aires, que al principio de solo pisar ya lo primero que me provocó fue el dolor de ver situaciones de un montón de familias que les cuesta todo en la vida, porque viven expulsados del sistema, viven desarrollándose la vida como se puede, con poco acceso a cosas tan básicas como el agua, como la luz, que les toca por ahí dormir 10, 12 personas en un piso de tierra, que tienen que caminar 70 kilómetros para llegar a una ciudad, que tienen que con pocas herramientas resolver un montón de problemas gravísimos que le pasan a sus hijos, y un montón de cosas que me fueron interpelando y que me fueron empezando como realmente a calar hondo, porque combinaba eso con la sensación de decir, acá hay algo muy valioso también. La gente, el lugar, el contexto, la oportunidad, el Chaco, el folclore, la música, la mística, un montón de cosas que iban haciendo como contraste, ¿no? Y yo por otro lado seguía avanzando con esta pregunta de, bueno, ¿qué quiero gastar mi vida y qué es lo que voy a hacer? Me acuerdo que yo pensaba mucho esto, además yo viniendo de Recoleta, uno de los lugares por ahí más privilegiados del país, me dolía muchísimo, no solo las cosas materiales, también como la incapacidad de acceder a cosas básicas, o al desarrollo, o a soñar, o a estudiar. Entonces me acuerdo que en uno de esos viajes, con el grupo misionero teníamos algunos médicos, ofrecimos la atención, y me acuerdo que habíamos estado una semana visitando, compartiendo con las familias y demás, y de repente cuando ofrecimos a los médicos para que atiendan, había 2 cuadras de cola en la comunidad. Me acuerdo que yo caminaba dando los turnos y como me empezó a calar muy hondo decir, acá está pasando algo que merece la pena ser atendido.
acá está pasando algo que, claro, ese niño con el que yo jugué, por ahí está enfermo, tiene un proceso, esa madre que me recibió, que encima me abrió la puerta de su casa, me ofreció lo que tenía, me dio su mate, por ahí estaba atravesando un momento de dolor, de frustración, de imposibilidad. Pero ¿qué me pasaba? Yo estaba yendo y viniendo, íbamos en el verano, íbamos en el invierno a compartir la vida, pero yo entendía que para abordar esta realidad había que poner el cuerpo. Había que poner el cuerpo y yo empezaba a poner entre preguntas mis privilegios, porque yo no hice nada para nacer donde nací, para tener lo que tengo. Entonces empecé a pensar que mis privilegios podían ser una herramienta para transformar esa realidad. No que de mis privilegios derrame lo que yo puedo dar, lo que me sobra, sino hacer de mis privilegios, que son muchos, y no estoy hablando económicos, estoy hablando de contactos, de teléfonos, de saberes, de conocidos, de ambientes en los que habito, de lugares al que tengo acceso. Y ahí decidí en un principio mudarme a Santiago del Estero. En el 2014 decidí instalarme en Santiago del Estero, me instalé en el norte de la provincia, en Monte Quemado, y ahí empecé un camino que para mí ese año fue bisagra en mi vida. Primero porque fue la primera vez que vi y que tuve que acompañar a una beba que se murió por desnutrición. Ella se llamaba Alicia Nélida Luna y tenía 6 meses. Yo también me sentí morir cuando tuve 6 meses. Pero me acuerdo que acompañar esa situación, que yo había estado con ella un viernes en el centro de desnutrición, que estábamos recién arrancando a acompañar, al otro día me fui a Ñatuya y me llaman por teléfono que se había muerto. Honestamente nunca en mi vida yo había llorado tanto, por lo menos hasta ese momento, no había llorado tanto por alguien que no era necesariamente un familiar, un amigo, alguien que yo tenía como puesto un vínculo o puesto cosas. Pero me acuerdo que lloré tanto que también empecé a hacer muchas preguntas. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que se mueran los chicos? ¿Cómo puede ser que esto nos pase? ¿Cómo puede ser que en nuestro país pasen estas cosas? Y digo que fue bisagra porque yo ahí entendí realmente, vocacionalmente y aspiracionalmente, que yo iba a entregar mi vida entera por esa realidad. Que no iba a estar dispuesto a pasar indiferente, que no iba a proyectar mi vida buscando el éxito, la plata o mi desarrollo personal, habiendo conocido y habiendo pasado por el cuerpo de esa realidad. Ahí fue que finalmente decidí instalarme en el norte, en la frontera con Bolivia, en una comunidad, en Yacuy, que queda a 20 kilómetros de Tartagal. Y ese primer tiempo fue de escuchar, de ser vecino, de ser amigo, de visitar, de juntarme con el cacique, con los caciques, de aplaudir en las casas, de sentarme a tomar un mate, a quedarme horas en silencio con la familia, dejando que vayan apareciendo los temas, empezando a ver qué es lo que pasa, que no tiene que ver solo con ir a visitar o con mirar, sino a ver cómo es pasar por el cuerpo, que hayan 50 grados de calor y se te corte la luz, o que no tengas agua potable. ¿Cómo es tener que acompañar a una mujer que no tiene con quién dejar a los chicos y tiene que viajar 50 kilómetros a un hospital a las 5 de la mañana para buscar un turno que por ahí ni consigue? ¿Cómo es vivir una situación de violencia en un lugar donde la justicia está un poquito más lejos? ¿Cómo accede esa familia a un documento? Bueno, empezás a cuestionarte y también a mirar alrededor y darte cuenta que también hay otros. Está el enfermero, está el hospital, está el municipio, está el gobierno de la provincia, hay acciones, hay programas, está la escuela, y que realmente cuando vos te importa el otro, colocás al otro en el centro. No es ni vos, ni tu ganas de ayudar, ni tu pregunta por la vida, es el otro puesto en el centro. Entonces ahí empezó una dinámica de empezar a entender qué, cómo, qué había que hacer, y ahí fue que nació Patapila. Patapila quiere decir pies descalzos, y tiene que ver con un modo de entender al otro, a uno mismo, a la realidad. Pila quiere decir desnudo,
para toda la gente del norte de Argentina eso se entiende mucho. Por ahí para otras zonas del país me tocaba explicarlo, porque pensaban que tenía más que ver con lo motivacional, de ponerle pila, de ponerle pata a la cosa, que también, pero tiene más que ver con un modo. Cuando uno está descalzo en la realidad, digamos, entra en contacto, siente mucho más. ¿Qué le pasa al otro? Si arde, si duele, si quema. Cuando uno está en contacto, entra con más cuidado además, porque por ahí me lastimo, no pasa corriendo, no pasa por encima. Estar patapila significa eso, entrar en contacto con esa tierra, que esa tierra es la vida del otro, la historia del otro, lo que al otro le pasa. Podemos decir que el zapato siempre fue una distinción social, ¿no? Incluso en las comunidades muchas veces arrancan las clases y las madres tendrás que no mandan a los niños a la escuela porque no tienen zapatillas. Y cuando las tienen, en el medio del barro y la tierra, el niño pasa con las zapatillas punta en blanco. Que vos decís, ¿cómo puede ser que esté tan perfecta por el valor que tiene el zapato para la sociedad? Para nosotros tiene que ver con descalzarse y mostrarnos los pies y darnos cuenta que somos todos iguales en definitiva. Vos naciste acá, vos naciste allá, vos tuviste un poco más de suerte, vos tu papá, vos no tuviste mamá, pero en patas somos todos más o menos parecidos, ¿no? Un dedito más largo, una uña encarnada, a alguno le falta, tiene un juanete, pero más o menos podríamos decir que somos todos parecidos. Bueno, ese tiene que ver con el modo. Ahí fue que empezamos a armar equipo, que nos empezamos a preocupar realmente por esta realidad, que empezamos a escuchar lo que nos pasaba, lo que le pasaba a la gente y también lo que la gente interpretaba que le pasaba. No lo que yo veía, lo que yo creía, lo que yo intuía o lo que entendíamos en los primeros equipos. Lo que fuimos entendiendo que para mediar entre el desarrollo y el no desarrollo, entre la oportunidad y la no oportunidad, entre el creer que podés y el creer que no puedo, porque todo me dijo que no podía, había que ser personas, había que tener equipos en las comunidades y generar espacios de encuentro y ser personas con personas, laburando codo a codo en la diaria, porque para las familias más humildes la cosa es la diaria, es donde van pasando cosas, donde se enferma un hijo y no lo puedo resolver, tuve una situación de violencia, nunca me había pasado, hoy no tengo para comer, ayer sí tenía una changa, esa es la vida. Y para eso necesitas alguien que acompañe, que escuche, profesionales, hacer equipo. Y ahí fuimos empezando a hacer equipo. Y equipo de profesionales también, porque entendíamos que pasaban un montón de cosas y que en diálogo con las instituciones y con el hospital nos informábamos que había un montón de chicos en riesgo en las comunidades, mapeados por el hospital, pero que muchas veces el hospital no tiene la capacidad operativa de poder acompañar un proceso que requiere mucho más tiempo que una atención, porque no es un tratamiento, es un acompañamiento. Así que ahí fue que empezamos a armar equipo y empezamos a salir a buscar ayuda, a golpear puertas, a buscar recursos, a involucrar gente. Y todo empezó a pasar, empezaron a pasar un montón de cosas. Fue que empezamos a diagnosticar los primeros niños. Me acuerdo que de los primeros 100 niños que diagnosticamos, 30 niños tenían un grado de malnutrición y desnutrición. Y eso aún se sostiene muchas veces en todo el norte de Argentina. Cuestión que nos embalamos tanto, empezamos a involucrar a tanta gente y teníamos tanto deseo de involucrarnos con esta realidad, que no tenía que ver con ser el salvador de la realidad, sino con pasarla por el cuerpo, con que sí me importa en serio, porque dejó de ser la pobreza para ser Mario, Francisco, Jesús. Empezó a tener nombre, apellido, rostros, historias. Y uno se empieza a empapar y a sentir parte también de esa realidad. Y así fue que fuimos teniendo la capacidad de llegar cada vez más a esos lugares donde no se llega o donde a las familias les cuesta mucho más. Y pasamos de diagnosticar a esos 30 primeros niños a hoy haber diagnosticado 7.500.
pasamos de trabajar en esa primer comunidad donde todo arrancó, a hoy tener presencia sostenida y semanal en más de 80 comunidades y en 4 provincias trabajando. Y nos metimos en muchos más problemas. Empezamos a hacer pozos de agua, redes, a capacitar a productores, ayudarlos a acceder a la justicia, a desarrollarse, a empoderarse. Un montón de cosas que fueron pasando durante estos años. Y hoy somos un montón de gente. Porque nada en la vida se hace solo. Yo no hice nunca nada solo. A lo sumo me banqué las preguntas incómodas. Todo el resto lo hice con otros que me acompañaron, que se sumaron, que me enseñaron. Mis grandes maestros, que siempre fueron las familias en situaciones más límites. Todo siempre fue con otros. Pero a pesar de que parece algo tan grandioso esto, todo se fue dando muy de a poco, paso a paso, gestión a gestión. Puerta a puerta que se fue golpeando, dirimido por la realidad, por la comunidad, paso a paso. Además, acá en el norte y en las comunidades sobre todo, el tiempo es otra cosa. Es otro el tiempo. Y aprendes muchísimo de vivir con la gente, de escuchar y vivir la cultura y el lugar y el ambiente. Entonces eso te va moldeando un poco el corazón, te va moldeando un poco el criterio, te va educando, te va diciendo, mira, acá ser patapila es entrar con cuidado, es pedir permiso. Te enseñan muchísimo el valor de la palabra, pero el valor de la palabra como algo con la impecabilidad de cuidado cómo lo decís también, qué es lo que estás diciendo, cómo vas a hablar de lo que a mí me pasa, cómo vas a opinar de cómo yo crío a mi hijo. Entonces patapila tiene que ver con eso, con descalzarse, con ser un poco más empático, pero no la empatía como color de rosas, o la empatía como soy re bueno, soy re empático, sino la empatía como habitar un lugar incómodo. ¿Por qué? Porque cuando uno entra en contacto con el otro y con otro que sufre, empiezan a pasar cosas, algo te va a pedir ese encuentro, que te detengas, que le dediques más tiempo, que le tires un centro, un contacto, que lo acompañes, que lo escuches y nada más, y no opines, o no, que le des un consejo. Algo te va a pedir. Entonces, ser empático realmente, colocarse en el lugar del otro, te va a pedir que rompas un poco con tu lógica, con tus criterios, con lo que tenés aprendido, con lo que crees que está bien. O sea, no es solo la voluntad de querer ayudar, sino también tiene que ver con el modo en que lo haces. ¿Dónde te colocas cuando decidís entregarte por el otro o abordar una realidad o involucrarte con un conflicto, con un problema? Tiene que ver con eso, con querer ayudar. Hay que aprender cómo hacerlo. Incomodarse significa un montón de cosas, porque también tiene que ver con lo siguiente, con haber animado a preguntarse cosas que primero te incomodaron y después empezás a escuchar al otro que también te incomoda lo que el otro te dice, porque te empieza a reflejar más y más cosas de lo que a vos te pasa, y en ese proceso uno se empieza a pegar con el otro, y cuando te involucrás y empezás a buscar ayuda y a salir y a golpear puertas, las cosas empiezan a pasar también. Y las cosas empiezan a cambiar y a transformarse. Obviamente no es un pantallazo de transformación general, sino empiezan a pasar cosas concretas y reales. Y la vida se empieza a desplegar y empezás a desplegar también tus propias alas y empezás a llegar a horizontes que nunca pensaste. Yo, por lo menos en lo personal, nunca pensé que iba a terminar siendo hoy padre de 7 adolescentes. No sé, en mi vida me había planteado una cosa así. Ahí los tienen. William, Pato, Mario, Maxi, Juana, Juancito y Arielito. Mis changos. Pero bueno, un poco como les decía, y para ir resumiendo y cerrando la idea que hoy por ahí quiero compartir y con muchísima humildad, es que este camino tiene que ver con haberse animado o habernos animado a hacerse esas preguntas existenciales que todos los seres humanos tenemos que hacer. ¿Para qué vamos a pasar por esta vida? ¿Qué es lo que vamos a hacer todos los días? ¿Qué es lo que vamos a hacer con lo que nos pasa? ¿Qué relación tengo con el otro?
y a ver si nos animamos a entender que no tiene que ver con una vida de sacrificio. Esto no es un sacrificio. Esto no es una historia abnegada del que suelta todo y entrega todo por el chico de Recoleta que se va a vivir con los humildes. No tiene que ver con eso, ni tampoco tiene que ver con un ser de luz, ni con un ser especial, como le decía al principio, sino que tiene que ver con haber resignificado la vida y resignificado mi vida y la vida de los demás en pos del encuentro con el otro. Haber vuelto a darle valor a la vida en clave del encuentro con el otro. Porque en definitiva, humanizándonos, nos damos cuenta que todos tenemos pobrezas para ser transformadas. Algunos tienen pobrezas materiales, otros tienen pobrezas más espirituales, psicológicas, salud mental, dolores, cosas que no quiero ni escuchar de mí mismo. Todos tenemos alguna pobreza para ser transformada y se transforma en el encuentro con el otro, porque somos seres interpersonales, somos humanos. En definitiva, les podría decir, y con esta idea cierro, que solo animándonos a meternos de regreso a nosotros mismos, vamos a poder darle al otro lo mejor. Y lo mejor, ¿saben qué es? Es lo que somos, lo que verdaderamente somos. Muchas gracias.